Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 17, versículos 1 al 13, la transfiguración. Para ello te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, en este momento, de manera muy especial, que nos acompañes con la presencia de tu Espíritu en el estudio de tu palabra, que podamos tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a vivir una vida conforme a tu voluntad. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 17 de Mateo, y en ella hay una revelación especial que Dios le dio a 3 de sus discípulos cuando vieron la transfiguración, una revelación de la divinidad de Cristo. Además, se menciona quién es el Elías que había de venir. Se estudiará la realidad que los milagros no son muestra del poder personal, sino una manifestación del poder de Dios. Jesús entonces anuncia su muerte y termina tratando el tema de los impuestos. Este capítulo en especial nos lleva a reconocer cómo Jesús es visto por toda la majestad del cielo como el Mesías y cómo Él vino a esta tierra a seguir los planes de la divinidad para salvar al mundo. La primera parte del capítulo 17 de Mateo es una experiencia de la cual Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos. La transfiguración de Jesús. Versículos 1 hasta el 9. Comencemos nuestro estudio con el versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Habían pasado 6 días después que Pedro hiciera la confesión en la que se reconocía a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Habían estado en Cesarea de Filipo, alejados de la influencia de los fariseos y de los saduceos y de sus intrigas y deseos de entrampar a Jesús. Se cree que este acontecimiento pudo haber ocurrido en el monte Hermón, cerca de Cesarea de Filipo, y se encontraban lejos del alcance de Herodes y Caifás. Esto le permitía a Jesús pasar un tiempo a solas con sus discípulos. Sin embargo, la mente de los discípulos estaba llena de contrastes. Habían escuchado que Jesús iría a Jerusalén y sería muerto. Esto contrastaba con sus ideas acerca de la obra del Mesías. Elena de Guay afirma: ya estaban viajando por la ribera del mar de Galilea hacia la ciudad donde todas sus esperanzas quedarían destrozadas. No se atrevían a reprender a Cristo, pero conversaban entre sí en tono bajo y pesaroso acerca de lo que sería el futuro. Aún en medio de sus dudas, se aferraban al pensamiento de que alguna circunstancia imprevista podría impedir la suerte que parecía aguardar a su Señor. Así se entristecieron y dudaron, esperaron y temieron durante 6 largos y lóbregos días. Libro El deseo de todas las gentes, página 387. Así que según estos relatos, es muy difícil tratar de determinar el lugar exacto de la transfiguración, pero podemos imaginarnos el momento de tensión que vivían entre ellos. Lo cierto es que Mateo dice que después de 6 días llamó a Pedro, Santiago y Juan y comenzaron a ascender al monte. Una experiencia por lo demás agotadora. Los discípulos solo siguieron a Jesús. No cuestionaron su itinerario, solo que estaban cansados. Elena White describe así: la noche se estaba acercando cuando Jesús llamó a su lado a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los condujo
a través de los campos y por una senda escarpada hasta una montaña solitaria. El Salvador y sus discípulos habían pasado el día viajando y enseñando, y la ascensión a la montaña aumentaba su cansancio. Cristo había aliviado a muchos dolientes de sus cargas mentales y corporales. Había hecho pasar impulsos de vida por sus cuerpos debilitados, pero también Él estaba vestido de humanidad y, juntamente con sus discípulos, se sentía cansado por la ascensión. Libro El deseo de todas las gentes, página 388. Jesús los llevó aparte. Era costumbre de Cristo retirarse a un lugar solitario y pasar momentos de intensa oración. A veces toda la noche. Al parecer la noche llegó y tuvieron que quedarse en algún lugar de esa montaña. Jesús se retiró a una distancia prudente y se dispuso a orar. Por su parte, los discípulos cansados se recostaron y se durmieron. Aunque el texto no menciona muchos detalles, sí sabemos que Jesús estaba en una gran angustia al saber que la hora de sacrificarse por el ser humano estaba llegando. En el mismo libro, la misma página, Elena de White comenta: apartándose un poco de ellos, el varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas, implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro, y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. Al principio, los discípulos unen sus oraciones a las suyas con sincera devoción, pero después de un tiempo los vence el cansancio y, a pesar de que procuraban sostener su interés en la escena, se duermen. Jesús les ha hablado de sus sufrimientos, los trajo consigo esta noche para que pudiesen orar con Él. Aún ahora está orando por ellos. No era fácil para la majestad del cielo enfrentar la muerte y llevar la carga del pecado de la humanidad. No era fácil para el Señor enfrentarse a toda la furia del enemigo de las almas y soportar el desprecio incluso de aquellos por los cuales moriría. El Señor vino a buscar fortaleza de lo alto, pero la oración del Señor era para que la fe de sus discípulos en Él como el Hijo de Dios aumentara y que pudieran comprender la necesidad de su muerte como parte del plan de salvación, y así estuvieran preparados para la hora de la prueba. Imaginemos la escena que describe con detalle Elena de White sobre los propósitos del acontecimiento que presenciarían en el monte. Ella escribió: el Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos y ha deseado aliviar su pesar, dándole la seguridad de que su fe no ha sido inútil. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que desea impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con Él en el monte. Ahora, su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. Libro El deseo de todas las gentes, página 388. El Señor deseaba que sus discípulos no albergaran dudas sobre quién era Jesús. La oración de Jesús tuvo respuesta, versículos 2 y 3. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. La palabra transfiguración viene del griego metamorfó, que significa cambiar de una forma a otra, transformarse. Esta fue una de las ocasiones cuando la divinidad refulgó a través de la humanidad de Jesús para encontrarse con la gloria celestial. Elena de White nos ofrece una explicación de lo sucedido. Dice: su oración es oída
Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente, las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par, y una irradiación santa desciende sobre el monte rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma. Su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Libro El deseo de todas las gentes, página 389. La misteriosa transformación sucedió mientras Jesús oraba y los discípulos dormían. La descripción que de este episodio presentan los tres escritores de los sinópticos parecería indicar que no se trató de una experiencia subjetiva experimentada por los discípulos o quizás solo por Pedro. Fue más que un sueño o una alucinación debido al cansancio del viaje del día y a la preocupación por la predicción hecha por Jesús acerca de su muerte. Fue una experiencia real. Muchos años más tarde, Pedro afirmó que él y sus compañeros de discipulado habían sido testigos oculares de la majestad, la honra y la gloria de Jesús, y aseveró haber oído la voz que proclamó que Jesús era Hijo de Dios. Miremos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro presenta este episodio notable como una de las grandes afirmaciones de la fe cristiana. Fue una experiencia transformadora y llena de significado. El relato de Mateo dice que resplandeció su rostro como el sol. La descripción que de Jesús se presenta aquí se asemeja mucho a la que fue dada por Daniel. Veamos Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. Alcé mis ojos y miré, y vi a un varón vestido de lino y ceñido en la cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Similitud a esta descripción es la que hace Juan en el libro del Apocalipsis, cuando él contempla la visión del Hijo del Hombre en medio de los candelabros de oro. Ahora, el relato de Mateo nos dice que la apariencia del rostro de Jesús se modificó bajo la influencia de esa radiante luz blanca. Leamos lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Era una gloria luminosa que parecía venir desde adentro. Esa era la gloria que Jesús había tenido en el cielo antes de que se asumiera la forma de la humanidad. Y es la gloria con la cual volverá otra vez a esta tierra. Pero además Mateo resalta diciendo que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así que estos vestidos representan su justicia, la misma que ofrece a los santos. En el pasaje paralelo de Marcos capítulo 9, versículo 3 leemos: sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Fue en ese momento que Pedro y sus compañeros se despiertan y ven a Jesús en su majestad y se da cuenta que no estaba solo. Leamos Mateo 17:3. Y se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Estos hombres de Dios vinieron para fortalecer a Jesús en la hora de la prueba. Moisés, el gran legislador de Israel, vio desde la montaña la tierra prometida, pero murió. Nadie conoce dónde está el sepulcro de Moisés, porque él resucitó y ascendió al cielo. El libro de Judas
nos dice que hubo una disputa entre Miguel, que representaba a Jesús, y el diablo, quien reclamaban para ellos el cuerpo de Moisés. Leamos el libro de Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Satanás, debido a los errores que cometió Moisés, reclama el cuerpo como suyo, pero este hombre fiel había seguido al Señor de justicia. Moisés representa a todos los fieles hijos de Dios que han muerto y van a resucitar cuando el Señor Jesús venga en su reino. Pero dice también que estaba Elías, el gran profeta de Dios. En el tiempo de mayor crisis en el pueblo de Israel, este fiel hombre de Dios fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte, y representa a todos aquellos que estarán vivos cuando Jesús venga y serán trasladados al reino de los cielos. Elena de Guay afirma esta interpretación. Ella dice: en el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrían del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo al final de la trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado para salud. Pero Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo, el Rey, Moisés, el representante de los santos resucitados, y Elías, de los que serían trasladados. Libro El deseo de todas las gentes, página 390. Así que los discípulos ven este gran acontecimiento, a Jesús en toda su gloria y al lado de él Moisés y Elías. No se nos dice qué tema fue el que trataron, ni qué le dijeron a Jesús, pero sí es claro que la presencia de estos grandes hombres de fe fortalecieron al Salvador en su decisión de morir por los seres humanos. Lucas 9:31 registra: estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. El tema, sin lugar a dudas, sería dar ánimo a Jesús de lo que significaría su muerte en favor de la humanidad. Elena de Guay comenta lo siguiente: el Padre eligió a Moisés y a Elías para que fueran sus mensajeros delante de Cristo, para que lo glorificaran con la luz del cielo y hablaran con él acerca de su próxima agonía, porque ellos habían vivido en la tierra como hombres, habían experimentado el dolor y el sufrimiento humano y podían simpatizar con las pruebas de Jesús en su vida terrenal. Elías, como profeta de Israel, había representado a Cristo y en cierto grado su obra había sido similar a la del Salvador. Y Moisés, como caudillo de Israel, había estado en el lugar de Cristo, había hablado con él y seguido sus instrucciones. Por lo tanto, estos dos, de entre toda la hueste que se congrega en torno al trono de Dios, eran los más aptos para servir al Hijo de Dios. Libro Spirit of Prophecy, tomo 2, página 329. Entonces ellos vinieron para darle ánimo a Jesús, diciéndoles que valía la pena el sacrificio que iba a realizar para que ellos se salvaran y para que los santos pudieran brillar por toda la eternidad. Apreciado amigo y hermano, los seres humanos somos incapaces de describir la agonía por la que pasó el Salvador. Él experimentó todo esto por amor a nosotros y nos corresponde pues responder a ese amor entregando nuestra vida a Él. En el próximo audio seguiremos con nuestro estudio de este importante acontecimiento. Que el Señor te bendiga y te guarde
y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.